Bienvenidos, hoy vamos a abordar el concurso de proyectos de arte para la transformación social de los estímulos a la cultura 2025. ¿Qué tipo de proyecto se busca en este concurso en particular? Que el proyecto tenga incidencia comunitaria y contribuya a un proceso de transformación social. Te invito a que te quites de la idea de que esto se trata de mostrar simplemente obras de teatro o ofrecer talleres o hacer algún tipo de intervención cultural en el espacio público. Te invito a que pienses en un proceso, cómo tú puedes involucrar a la comunidad, a las personas con las cuales vas a interactuar, cómo puedes sumar aliados dentro del territorio, cómo puedes insertarte dentro de los procesos comunitarios dentro de los cuales tu proyecto va a tomar acción. Es decir, no se trata de mostrarte, no se trata de exhibir tu arte, sino de involucrarte dentro de procesos comunitarios a través de las artes. De eso se trata. Ahora, algo muy importante es que este tipo de proyecto no puede ser para cualquier tipo de grupo social. Está bien especificado en las bases que tienes que dirigirte a uno o más grupos de especial protección y o situación de vulnerabilidad. Yo he mencionado aquí los que están señalados por la Defensoría del Pueblo, que como gobierno, como Estado peruano, son efectivamente los grupos a los cuales tú te puedes dirigir. Pueblos indígenas, población afroperuana, mujeres, niñez y la adolescencia, personas adultas mayores, personas con discapacidad, población migrante, población LGBTI y personas que viven con VIH. Dentro de todos estos grupos es que tú puedes, digamos, para ellos y para ellas, eh, involucrar en tu proyecto. Para ellos debes dirigir, a ellos debes buscar impactar a uno o más grupos. Mucha atención con eso, porque si no los estás incluyendo dentro de tu proyecto, entonces no estás calzando con las bases y por tanto tu proyecto no va a ser elegible. Ahora vamos al meollo del asunto, que es cómo se va a evaluar tu proyecto para que tengas una estrategia de cómo lo vas a presentar y cómo lo vas a detallar de tal manera que generes impacto también en el jurado que te va a evaluar. Este concurso usa 6 criterios principales y cada uno de ellos tiene lineamientos con puntajes específicos y el puntaje máximo que puede sacar tu proyecto es de 100 puntos. Vamos con el primer criterio, relevancia y pertinencia, vale 20 puntos. El primer lineamiento dice aborda una problemática real y actual. Quiere decir que tienes que analizar el contexto, tienes que analizar la problemática del grupo y para ello, más que ponerte desde afuera, yo te invito a que hables con estas personas, a que busques líderes, representantes vecinales, líderes sociales, instituciones que ya están trabajando con estos grupos para que tú tengas una digamos, información más verídica y sea mucho más potente la manera en cómo vas a intervenir y sumar y proponer desde tu proyecto. El siguiente alineamiento es relación con los objetivos del concurso. Ya te los he mencionado, tienes que ir a uno de estos tipos de grupos sociales de especial protección y en situación de vulnerabilidad y tienes que promover la incidencia comunitaria y la transformación social, pensar en procesos, ya sabes. El tercer lineamiento es promueve identidad y uso del espacio público. El uso del espacio público es muy importante porque la vida comunitaria se da en el encuentro entre las personas, el tejido social se fortalece en el espacio público. Entonces es muy importante que tu proyecto lo reconozca y sepas también que debes fortalecer las identidades culturales. Las identidades culturales alrededor de las mujeres, de los adolescentes, de los migrantes, de la población LGBTI, con la cual tú vas a realizar tu proyecto y en las cuales quieres promover un proceso de transformación social. Y el cuarto alineamiento es sustentado con evidencia o experiencia previa. Busca estadísticas, datos, busca datos en las instituciones circundantes dentro del territorio, la comisaría, colegios, municipalidades, juntas vecinales, serenazgo, todos los actores sociales dentro del territorio que te pueden dar información y también conoce proyectos referentes que ya han intervenido, etcétera, ¿no? Ahora se me acaba de ocurrir, por ejemplo, que iglesias o parroquias que usualmente tienen también actividades sociales y culturales dentro del territorio, también, por ejemplo, podrían ser un aliado o un agente muy interesante de información o que puedes tú sumar a tu proyecto. Ya depende de lo que tú quieras hacer. El siguiente criterio es calidad y coherencia. A 20 puntos está el puntaje máximo que puedes obtener ahí. El primer lineamiento, objetivos claros, medibles y realistas. Es decir, tú no puedes proponer un cambio social solamente porque adolescentes van a ver una obra de teatro
un solo taller de títeres no va a hacer que las personas cambien su percepción respecto a su identidad. Piensa en procesos, piensa en varios talleres, piensa en varias intervenciones artísticas y piensa en otras cosas también. Piensa en hacer muralizaciones, en utilizar diferentes tipos de artes. Puedes usar artes escénicas, visuales y música. Suma personas de otras artes también dentro de tu proyecto. Suma docentes. Si puedes, también suma un psicólogo, etcétera, que pueda, sobre todo si te sirven para el proyecto en sí mismo, que enriquezcan la cantidad de actividades que tú puedes hacer, ¿no? También piensa en hacer reuniones sociales, juntas vecinales, intervenciones al aire libre, actividades informativas. Por ejemplo, si estás, digamos, quieres promocionar algún tema vinculado a la salud, a la protección, a la seguridad ciudadana, y de repente las artes son un medio para promocionarlo de una manera más creativa, más allá de solamente exhibir arte o hacer un taller, que no quiero decir que no sea importante, sino que creo que tenemos que enriquecer más las posibilidades dentro de este tipo de proyectos. Entonces piensa en cosas que tú puedes medir por número de actividades, número de participantes, número de aliados, nivel de satisfacción, si de repente tomas una encuesta o haces una entrevista, etcétera, y que sea algo realista. El cronograma realista y estructurado, que es el siguiente lineamiento, lo que quiere identificar es que tienes una lógica dentro de tu plan de actividades que te permita llegar a un resultado medible y realista, que era el lineamiento anterior. El siguiente criterio, perdón, el lineamiento es el presupuesto lógico y adecuado. Quiere decir que todos los recursos que tú estás solicitándole, para lo cual estás solicitando presupuesto al ministerio, es coherente, que te van a permitir realizar las actividades que te has planteado en el cronograma y que efectivamente son recursos que van a sumar a lo que tú quieres como objetivo dentro del proyecto. Y finalmente, el último lineamiento de este criterio es cómo todos convergen, cómo hay una lógica entre las actividades que estás planteando, entre los resultados que esperas de ello y cómo eso te va a ayudar a generar un objetivo. Es decir, ahí el jurado lo que quiere analizar es cómo todos estos aspectos tienen una lógica coherente de unión como un sistema que va a aportar a lo que tú finalmente quieres lograr. El tercer criterio es originalidad e innovación. Esto quiere decir que qué de novedoso, qué de original estás aportando tú con tu proyecto. Por eso te decía, piensa más allá de solamente hacer talleres o hacer presentaciones artísticas. Piensa en otro tipo de actividades, involucra también actividades que no sean artísticas. De repente hay una actividad informativa de un colegio, se está haciendo algo en una comisaría, la municipalidad está haciendo una campaña de vacunación y de repente tú a través de las artes puedes ayudar a que la actividad cobre cierta potencia. De repente va a pasar una festividad, va a ser el aniversario de la localidad en la cual tú vas a intervenir y puedes sumarte ahí a las actividades. Todo el tiempo piensa en cómo integrarte a estos procesos desde las artes y seguramente ahí vas a encontrar creatividad, innovación. Es más o menos eso a lo que está apuntando este criterio. El cuarto criterio es viabilidad y sostenibilidad. El primer lineamiento quiere decir recursos adecuados para su ejecución, que tiene que ver con algo que ya te he dicho antes, que lo que tú quieres, para lo cual tú quieres gastar el dinero que te va a dar el Ministerio de Cultura, es para una inversión que te permita garantizar la ejecución de tu proyecto. Entonces, aquí el jurado lo que quiere ver es este grupo o persona que está postulando dentro de lo que me está planteando con estos recursos que está solicitando, es perfectamente viable que lo pueda lograr, ¿no? El siguiente lineamiento es equipo con experiencia o formación. Si tú no tienes de repente la suficiente trayectoria en el proyecto, de repente sí tienes estudios artísticos, educativos o en otro campo que te va a servir para hacer el proyecto. Así que no es importante que pongas mucha información del equipo que no esté relacionado al proyecto. Más bien, sácale el jugo a la información que tú pongas de los integrantes con relación al proyecto que quieren, para que el jurado confíe en que ustedes realmente lo van a poder hacer. El público objetivo es beneficiado. Esto quiere decir que las actividades se ven que realmente van a impactar en el público al cual tú quieres llegar, que van a, de alguna manera, realmente incidir en este grupo social. El siguiente lineamiento es uso eficiente de los recursos, que pueda tener un enfoque ambiental también si te insertas dentro del espacio público, de repente la playa o de repente algún tipo de zona rural. Ten muy en cuenta que las actividades que tú promuevas también tienen que promover o reconocer el cuidado del medio ambiente o cómo también tiene que haber un diálogo con la naturaleza. Si tu proyecto no va por ese lado, no te preocupes, es una opción que de repente te está planteando este lineamiento, pero de todas maneras no lo dejes de tener en
en cuenta y la participación, obviamente, de las personas, ¿no? Tiene que ser un rol activo de la ciudadanía. Entonces también piensa en que ellos mismos pueden generar contenido. Por ejemplo, alíate a líderes juveniles que de repente son colectivos de música, colectivos que hacen danzas, colectivos que hacen algún tipo de actividad social o cultural que pueden ser aliados también de tu proyecto. No toda la cultura, digamos, la tienes que producir tú, la comunidad, el grupo ya de por sí tiene una riqueza cultural muy potente que tú puedes aprovechar más bien y puedes tú sumarte a esa dinámica cultural que ya de por sí existe en el territorio. Entonces, ten muy en cuenta eso, que tu proyecto va a ser muy valorado en cuanto tú más bien promuevas e incentives la participación, el rol activo de este grupo social en el cual tú quieres impactar. Y finalmente, el último elemento es promueve la inclusión, accesibilidad y diversidad. La inclusión, porque obviamente estás posibilitando que personas que a las cuales tienen un limitado ejercicio de sus derechos culturales puedan acceder a tus actividades. Accesibilidad, porque de repente si hay algún tipo de persona con discapacidad, tú puedes facilitarle el que sea accesible las actividades que tú estás involucrando. Entonces también ten muy presente eso. No solamente se trata de incluirlas, sino de hacer accesible para estas personas las actividades. El siguiente es la diversidad. Obviamente que reconozcas la diversidad de identidades, las diversidad de procedencias, costumbres, hábitos que pueda haber en el territorio dentro del grupo al cual tú quieres llegar, que también obviamente tus actividades tienen que ser pensando en esa diversidad. El penúltimo criterio es impacto social y cultural. El primer lineamiento es que puedas generar cambios positivos y medibles. Ten muy en cuenta que tienes que hacer un trabajo constante, tienes que hacer un proceso que apunta a cambiar percepciones, hábitos, costumbres, o que más bien si son buenos hábitos, buenas costumbres, estas se fortalezcan, o si son hábitos negativos, como por ejemplo ligados al machismo, que por ejemplo, si haces un taller de teatro para adolescentes, no va a bastar, para adolescentes varones, quiero decir, no va a bastar con que les muestres una obra que hable sobre el maltrato a la mujer. Tendrías que de repente hacer un taller, involucrar a los docentes, hacer de repente una feria que trate de poner en valor el rol de la mujer, o el rol de la comunidad, o el rol de ponerse en diálogo entre pares, etcétera. No basta con que hagas solamente una intervención cultural o un taller para cambiar una conducta, para invitar a la reflexión, para invitar a un cambio, ¿no? Lo siguiente es continuidad del proyecto por la comunidad. Esto es clave. Por eso te decía que es importante que las personas tengan un rol activo, que te sumes a lo que ya está pasando en el territorio. Por eso tienes que sumar aliados, tienes que sumar a los actores sociales del territorio, a las instituciones circundantes, para que ellos de alguna manera se apropien de esta experiencia y ojalá puedan también a su manera, adaptándolo, apropiándose de esa experiencia, continuar con el proyecto. Así que es importante que dentro de lo que tú planifiques o cómo tú lo expliques, también evidencias que hay una perspectiva más allá de la sola ejecución de este proyecto en particular que estás presentando al ministerio. Y lo siguiente es fomenta redes y empoderamiento ciudadano, básicamente lo que te decía, promover el trabajo con actores locales, con instituciones que estén dentro de tu proyecto. Por eso es importante que si no conoces el territorio o al grupo al cual quieres intervenir específicamente, desde ya en la medida de lo posible trates de ponerte en diálogo con ellos para diseñar el proyecto. Y eso pasa también por empoderar al ciudadano dentro del diseño, dentro de la implementación y la ejecución del proyecto. El siguiente criterio es comunicación y difusión, que obviamente hay una estrategia adecuada para difundir la información de tu proyecto y para también promoverlo. Entonces tiene que haber una causa y efecto, tiene que ser una estrategia lógica, ¿no? No todo es redes sociales, puedes hacer volanteo, perifoneo, reuniones para informar, también de repente articularte con voceros, con líderes que ellos puedan replicar la información de tu actividad. Coherencia con el público objetivo también pasa por eso, que tu comunicación tiene que ser coherente con el público objetivo, con los canales de comunicación que ellos usan, con lo que ellos valoran dentro de la dinámica comunicacional dentro del territorio. Así que desde ya es importante que comiences a empaparte de esas dinámicas comunicacionales alrededor del grupo social o grupos sociales con los cuales quieres trabajar. Y finalmente el posicionamiento como referente cultural, es decir, que también identifiques el valor de que tu proyecto sea reconocido, valorado, difundido. De repente usas las redes sociales no necesariamente para difundir una actividad cultural y que vaya público, sino para poner en valor la problemática que tú estás abordando.
Porque de repente sacar una red social no va a hacer que la gente vaya a tu taller, pero sí que digamos, otras personas se enteren de lo valioso que estás haciendo alrededor de tu proyecto. Entonces también considera eso. Ya sabes, el total máximo que puedes obtener es de 100 puntos. Cada aspecto suma valor a tu proyecto, así que trata de revisar atentamente todos estos puntos y trata de ver en qué medida ya los estás incluyendo y los estás explicando. No pienses que el jurado tiene que interpretar, deducir. Mientras más claro seas, es mejor. Por eso tienes que apuntar a que tu proyecto sea lo más completo y coherente con cada uno de estos criterios que se te está pidiendo y así vas a tener muchas más opciones de ser beneficiario. Conceptos claros, conceptos, perdón, prácticos es que seas claro, clara en lo que quieres decir, no abstracto, no poético, concreto y realista en lo que quieres apuntar a conseguir. Usa datos, ¿no? Estadísticas, estudios, experiencias, ejemplos de proyectos parecidos que de alguna manera den confianza en que es muy probable que logres tener mucho éxito. Revisa muy bien las bases del concurso con tiempo para que sepas qué necesitas tú. em, Obtener como información o datos para que puedas luego subirlo a la plataforma con tiempo, quedan pocos días, ya sabes, y conecta tu propuesta con necesidades reales, que tu proyecto apunta realmente a generar un cambio urgente, necesario para el grupo o grupos en los cuales tú quieres impactar. Te deseo muchos éxitos en tu proyecto y espero haber sido de utilidad.